Hola amigos, se dice en el Evangelio de la infancia de nuestro Señor que el niño crecía y era confortado del Espíritu y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Y después, en el mismo Evangelio, cuando se relata aquella situación en que nuestro Señor se pierde en el templo, se queda 3 días, luego lo encuentran los padres, se vuelve a Nazaret y termina el Evangelio diciendo que Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y los hombres. Nuestro Señor, todo lo que hizo, lo hizo para dejarnos ejemplo. En este caso también nos deja ejemplo de cómo debe ser la infancia, la adolescencia. Cuando se pierde en el templo tenía 12 años. Y nos deja el ejemplo para que lo imitemos. Nosotros podemos pensar, bueno, Él era Dios, el niño crecía de ese modo, pero no todos los niños, no es propio de todos los niños. Y esto es un error. Y si lo dice, si lo comenta el Evangelio es porque algo podemos sacar nosotros de eso para nuestros niños. La etapa de la niñez y la adolescencia y la juventud es una etapa en donde el niño se debe formar, debe crecer. Y crecer se dice en sabiduría. Podemos entender crecer en los preceptos, crecer en las cosas que se deben hacer, que no se deben hacer. Y crecer en gracia significa también crecer en virtudes. Por eso la etapa de la niñez y la adolescencia es una etapa importante para enseñarle a los niños las virtudes, para enseñarle cuáles son las leyes que tienen ellos que respetar, para enseñarles que hay cosas que se deben hacer y cosas que no se deben hacer. Como lo hacía nuestro Señor Jesucristo. En la educación de un niño, el niño tiene que crecer, tiene que fortalecerse en su cuerpo, pero también en su alma. Tiene que crecer de modo espiritual. Y el crecimiento espiritual es toda una obra de arte, pero es una responsabilidad para los padres principalmente. Son los padres los primeros que tienen la responsabilidad de educar a sus hijos. Sin embargo, yo quiero preguntarles a ustedes si ven niños, si son muchos los niños que crecen como crecía nuestro Señor, porque desgraciadamente yo no los veo tanto. Y nuestros niños no crecen desgraciadamente en virtudes. Yo veo que a muchos chicos los papás les dan el teléfono para que no los molesten o les prenden el televisor para que estén entretenidos. Y la educación que los niños reciben, la reciben del televisor, del teléfono, del internet. Y díganme ustedes, un niño que se educa con estos instrumentos, ¿cuáles serán los valores que tendrá cuando sea adulto? ¿Cuáles serán las cosas por las cuales vivirá y defenderá en su etapa adulta? No educan. El internet, la televisión, son instrumentos que pueden ser buenos, pero que desgraciadamente se usan mucho para el mal o para al menos no edificar. Por eso la educación no tenemos que dejarla en manos de estas cosas. La educación la tienen que tomar los padres y aquellos que están dedicados a educar a los niños, por ejemplo en las escuelas, en donde se les inculque a los niños los valores espirituales, los valores civiles, en donde los niños después, cuando crezcan, sepan cuál es la vida que tienen que llevar, porque la niñez, la adolescencia, es la base de la vida adulta. Lo que aprenda un niño va a ser lo que va a vivir el adulto. Por eso dediquémonos seriamente a la educación de nuestros niños, no lo dejemos en manos de aquellos que no educan, que no tienen el rol de educar, sino que al contrario deseducan, y recemos por nuestros niños para que imiten a nuestro Señor.